Ah, ok. Quiero decir que de ahí. Bienvenidos a la inauguración del conflicto del SEMA. Vamos a escuchar a Gabriel Calvo, que es nuestro referente académico, para que cuente un poco nuestra historia, la historia del SEMA, cómo se trata el ecosistema cripto, y después vamos a dar inicio a la idea. Bienvenido, Gabriel. José, la maestría de finanzas de cripto. Siempre yo había hecho la maestría mucho antes, se me ve en la cabeza que fue mucho antes la maestría. ¿Qué es esto de criptomonedas? ¿Qué sé yo? Siente y me lo explico y me dice, ¿por qué no hacemos para las maestrías que capaz que a alguien le interesa en el 2017? No le interesaba a mucha gente. La verdad que la primera vez que hicimos la materia en el 2018, en el primer trimestre, había 6 o 7 alumnos. Pero pusimos un nombre muy ambicioso, o sea, yo soy ingeniero, yo creía en el blockchain como tecnología, pero en el SEMA tenía mucho más sentido pensar en cómo transformar ese descubrimiento que en ese momento estaba por hacer, pero todavía no se solo podía en ese momento solo podía explicar Bitcoin, explicar bien cuando llegaron a los 100 millones de dólares, el primer stablecoin, me parecía increíble. Explica. Festejaron un stablecoin 100 millones de dólares. Y no lo podíamos creer. Las blockchains en general, la tecnología, la criptoeconomía, sacan diplomaturas, maestrías, posgrados, y hoy nadie consigue una universidad en el mundo que se dedique a las finanzas, a la economía, a la ingeniería, que no tenga materias o cursos o maestrías o posgrados relacionados con blockchain o criptoeconomía. Así que para mí es una satisfacción que los chicos y la universidad me haya propuesto ser el advisor o el referente académico, si quieren, del Club Cripto. Es una alegría que hayan alumnos que se quieran dedicar a esto y que hayan tenido la iniciativa y la autogestión de crear este club. Desde el SEMA, más que agradecidos, estamos para ayudarlos en todo lo que necesiten, en ofrecer todos los recursos de la universidad a disposición
y por supuesto, personalmente, ayudarlos en lo que pueda, siempre que lo consideren bueno. Así que felicitaciones, feliz estreno, Club Cripto SEMA. Muchos años pasaron, pero siempre con las mismas ganas y la misma confianza en que siempre vamos a un mundo mejor cuando usamos tecnologías de descentralización, cuando creemos en que se puede crear confianza algorítmica, en que creemos que podemos representar activos reales y la transferencia de su propiedad simultáneamente en ambos mundos. Así que bueno, hoy tenemos una inauguración. Agradezco a todos los que participan de esta inauguración. Bienvenidos, y los dejo con los actores principales porque en esta soy de reparto. Así que gracias a todos. Buenas tardes, gracias por venir, gracias a los que nos están siguiendo por redes. Bueno, en el 2022, en un momento que era crucial para la industria cripto, desafiante, complicado, SEMA lanza el primer posgrado en cripto, blockchain, finanzas descentralizadas. En esa primera camada participamos profesionales de ámbitos muy diversos, del diseño, las leyes, economía, sector financiero, comunicación, docentes. Todos teníamos una sola expectativa, poder profundizar en qué se trataba esto de cripto. Mientras estudiábamos, nos pasó que se desplomaban las cotizaciones y además surgían vendedores de cripto por todos lados. Donde vos entrabas vendían criptos. A más de una mientras cursábamos, nos pasó que nos preguntasen por qué estudiábamos algo que iba a desaparecer. O por qué nos focalizábamos en formarnos en una estafa. Entonces creamos un grupo de WhatsApp en el que un poco hacíamos catarsis con todo lo que nos pasaba. Y también compartíamos acerca de lo que íbamos estudiando, pero inicialmente era un grupo de catarsis. Porque ocurrían cosas de película. Realmente, no tiene sentido en este espacio recordar todo lo que ocurrió en el 2022, pero realmente era para una serie de Netflix o de HBO. En ese grupo de WhatsApp comprendimos que el concepto cripto es un gigante transversal a muchas áreas, que no hay un experto que lo sepa todo, y que como futuros profesionales de la industria todos teníamos y debíamos hacer nuestro aporte. Comprendimos la necesidad de que exista un espacio académico con profesionales que investiguen y que divulguen de forma responsable todo lo concerniente a este vertiginoso ecosistema. Y de ese grupo de WhatsApp, y con la ayuda de Alumnus SEMA, es que conformamos este primer Club Cripto SEMA. Quienes fundamos el club somos profesionales que queremos dar valor a la industria. Comprendemos que se requiere aprendizaje continuo. Y también comprendemos que cripto no es solo una industria, es una revolución. Es una revolución que tiene centro en el individuo y en su soberanía como tal, en la inclusión financiera genuina y en la libertad como un valor innegociable. Estamos comprometidos con la divulgación y la adopción cripto, como un medio que mejora el bienestar individual y el de la sociedad en su conjunto. Hace 15 años, Satoshi Nakamoto crea la primera criptomoneda, Bitcoin, con la premisa de poder escapar de la centralización financiera y la de los estados. En estos 15 años, muchos interrogantes permanecen. ¿Qué es cripto y qué no es? ¿Por qué hay tantas monedas y dónde está el valor de cada uno? ¿Se elimina la inflación? ¿Qué intereses tienen los distintos participantes del ecosistema? ¿Se puede regular? ¿Hasta dónde? ¿Cómo es que el blockchain puede contribuir a que los individuos seamos soberanos?
¿Qué implica una revolución descentralizada? ¿Qué rol tiene la tecnología en esta revolución? En el futuro, ¿todo lo vamos a poder llevar a un formato blockchain? ¿Tenemos dimensión del alcance que implica esto? ¿Tenemos dimensión de la medida que puede tomar una economía tokenizada? En época de muchas mareas en redes sociales, nosotros asumimos un deber moral. Ese deber moral nos impulsa a estudiar profunda e integralmente, para luego divulgar con responsabilidad todos los postulados y aristas que el ecosistema cripto involucra. La revolución descentralizada es así, descentralizada, sin supuestos, ni dogmas. Este club no viene a vender proyectos, no damos pronósticos de precio. Estamos aquí para generar una comunidad rica en análisis, en conocimientos, experiencias y visiones. Y si bien es un club que emerge desde el seno, queremos contar con todos los grupos y casas de estudio. Todos son bienvenidos a sumarse. En un momento de discusión internacional acerca de la evolución cripto, en este espacio académico queremos escuchar todas las voces. Creemos en el debate, creemos en el sano intercambio de ideas. Satoshi Nakamoto, no sé quién sos, pero debemos agradecerte la herramienta poderosísima y que hayas prendido la chispa de la revolución descentralizada. Gracias a mis colegas Founders por el trabajo enorme que están haciendo para que emerja este club. Gracias a todos los que nos inspiraron y nos contuvieron en el proceso de creación. Gracias a UCEMA por darnos todos los elementos necesarios para que esta primera comunidad académica cripto sea una realidad. Y especialmente gracias al área de alumni. Rodrigo, andas por ahí. Y gracias a todos los que están acá o siguiéndonos por redes. Los invitamos a sumarse con mucha pasión a la revolución descentralizada. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Ernesto Magentíes, soy vicepresidente del Club Cripto. Y en el evento de hoy, el cual denominamos Revelando Bitcoin, historia y futuro desde sus protagonistas, coincide con la inauguración de nuestro Club Cripto UCEMA. Pretendemos recorrer una visión de la historia de Bitcoin y desde esa historia reflexionar sobre el futuro, cómo nos involucra a cada uno de nosotros. Recorremos juntos los casi 15 años de travesía de Bitcoin desde sus inicios con el white paper escrito por Satoshi Nakamoto, que recordemos tituló Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Luego pasaremos a recorrer su evolución y cambios hasta llegar a la actualidad. Veremos todo este recorrido desde una interpretación del pensamiento de lo escrito por Satoshi Nakamoto. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la visión de Satoshi Nakamoto? Esas palabras, aparentemente vagas, hacen a muchos dudar. Tal es así que, a partir de la idea original, han surgido múltiples vertientes e interpretaciones de lo que se entiende del documento original publicado por Satoshi. Nosotros analizaremos hoy una de esas vertientes. En nuestro primer bloque tendremos la oportunidad de escuchar a un bitcoiner de la primera ola, Marcelo Fleischer, con el cual desentrañaremos los orígenes de Bitcoin, explorando la filosofía de Satoshi, la evolución de estas ideas y luego los cambios en la narrativa que dieron origen a divisiones como lo es el surgimiento en el año 2017 de Bitcoin Cash. En el segundo bloque, va a ser un poco más técnico, analizaremos con Ian Blas y Leo Beltrán distintas perspectivas presentes de Bitcoin y Bitcoin Cash. Indagaremos sobre los agentes participantes de la red, la seguridad, el sistema de incentivos, el trilema y el debate entre si Bitcoin fue creado como una reserva de valor, un medio de cambio o ambas al mismo tiempo. En el tercer bloque tendremos la participación de Roger Ver, también conocido en el mundo cripto como Bitcoin Jesus. Roger ha efectuado contribuciones históricas y fundamentales para el desarrollo del ecosistema cripto. Nos compartirá su visión de Bitcoin,
nos hablará de temas históricos y técnicos detallados en su reciente libro que ha causado tanto revuelo en el mundo cripto y redes sociales. Y esperamos que Roger también nos comparta su visión respecto a Argentina y el potencial del ecosistema cripto en nuestro país. Finalmente, ya en el cierre, nos harán una demostración de las facilidades del uso de Bitcoin Cash, usando las direcciones de las wallets que los presentes hayan descargado, y también habrá quizás algunos premios. Bueno, vamos a empezar, como dije, el primer bloque, Marcelo. Marcelo Fleischer es un pionero de Bitcoin y es considerado como el primer promotor de Bitcoin de habla hispana. Participaba del conocido foro de bitcointalk.org, en momentos en que estaba todavía presente Satoshi Nakamoto, llegando a ser moderador en español del mismo. También es el fundador de elbitcoin.org, el primer sitio de divulgación sobre Bitcoin en español. Actualmente es el anfitrión del podcast No hay almuerzo gratis, que ya supera las 200 ediciones. Marcelo, todo tuyo. Gracias, chicos, muchas gracias. Bienvenido, Marcelo. Tenemos preparado una entrevista que va a ser compartida a partir de mañana en nuestros espacios de redes. Dura 2 horas. Realmente Marcelo tiene mucho para contar, para darnos. Por cuestiones de tiempo íbamos a hacer unas pocas preguntas, pero invitamos a todos que después sigan la entrevista en redes porque es maravillosa. Bueno, con todo lo que adelantó Pedro, otra vez te pido que me cuentes cómo es que conoces Bitcoin, por qué te atrapa, qué te motivó a ir divulgando, a ser el primer divulgador de habla hispana de Bitcoin. Contanos la historia. Y un poco el otro día yo les contaba, ¿sí? En ese momento estaba bajo los efectos de autores que tuvieron mucha influencia en mi vida. Ya había descubierto antes de esto, digamos, la estafa del dinero fiat. ¿Y qué es lo que esto significa? Cualquier persona que entiende la importancia de la institución moneda, entiende la importancia de Bitcoin, una vez que lee el white paper. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué cambios profundos puede desencadenar? Entonces, cuando di con esta noticia, dije, no, esto es diferente, ¿sí? Esto no es como aquellas monedas digitales que no eran estatales, ¿sí? Pero eran centralizadas, que teníamos y que perdimos, ¿sí? Una tras otra, y todas por la misma razón. Simplemente, si la pueden voltear, la van a voltear. Esto era diferente, ¿sí? Era una bestia completamente distinta. No parecía, por lo menos, que iba a ser fácil de voltear. Así que descubrí esto, dije, bueno, el primer post allí por mayo de 2010 en un blog colaborativo decía precisamente algo así como: es el principio del fin de la mayor estafa de la historia. Es decir, la institución moneda, no hay una sociedad compleja sin moneda, ¿sí? Es decir, la moneda, sin moneda no hay progreso, ¿sí? Sin moneda no hay capitalismo, ¿sí? Entonces, eso es maravilloso, pero también, ¿sí? La moneda es todo ese potencial que tiene, también se puede volver en contra de los usuarios. Es decir, ese potencial también lo notan los enemigos de la libertad individual. Entonces, la moneda se puede volver también una herramienta de control y una herramienta para el robo a una escala masiva, ¿sí? No existe otra manera de meterle la mano al bolsillo, por así decir, a millones y millones de personas, sin que se den cuenta, sin que entiendan bien lo que está pasando. Sí. ¿Pensás que hubo un cambio de narrativa? ¿Pensás que hubo un cambio de narrativa de Bitcoin? ¿En qué momento y por qué crees que surgió? No es que lo pienso yo, ¿sí? Esto lo dicen los mismos que llegaron con la nueva narrativa. No es que lo digo yo, si le preguntás a ellos te van a decir, sí, hubo un cambio, ¿sí? Y este es el camino correcto. Satoshi estaba equivocado en esto, en todo, básicamente todo lo fundamental, en lo que hace a una buena moneda. Sostenible en el tiempo, ¿sí? Una buena moneda tiene que ser buena moneda hoy y dentro de 100 años y más también. Entonces, sí, hubo un cambio, pero esto no es un hallazgo mío, ¿sí?
El cambio es algo que reconocen los mismos que llegaron con este nuevo discurso. Después, cómo se impuso eso es otra cosa, pero sin duda hubo un cambio. Pero ¿cuál fue ese cambio concretamente? ¿Como Sí. medio de pago a reserva de valor? Claro. ¿Cuál fue ese cambio? Sí, si vos lees, y de vuelta, no hace falta leer todo el white paper, pero yo lo que recomiendo a la gente que no tiene mucho tiempo ni paciencia, leer el título y el primer párrafo, o el primer par de párrafos, ¿sí? Ahí está muy claro, ¿sí? Peer-to-peer Electronic Cash System, ¿sí? Esto es dinero, tiene que usarse como dinero, si no, a la larga, se pierde. Tiene que ser medio de intercambio para eventualmente ser todo lo demás, ¿sí? Esto es algo, si quieren podemos desarrollar un poco más, es un debate en realidad que fue ya clausurado, ningún debate se clausura, ¿no? Pero digamos que los grandes, incluso los fundadores de la escuela austríaca ya reconocían, ¿sí? Menger, Mises mismo, ¿sí? Mucho tiempo después volvió sobre el tema, ya medio cansado, ¿sí? Impaciente, diciendo otra vez con esto. No, sí, la moneda es principalmente medio de intercambio, todo lo demás deriva de esa condición. No vas a tener una buena moneda que no sea, además, un buen medio de intercambio, ¿sí? Y esto lo saben, es decir, los que gobiernan lo saben. Por eso, vamos, el dólar te sirve para comprar una casa o un café, ¿sí? Ellos saben que la gente lo tiene que usar, la moneda. El efecto de red, en el caso de la moneda, vos no podés, tenés que cultivarlo. Y ellos lo cultivan, ¿sí? Ellos saben la importancia de esto. Digamos, esto no se puede perder. Lo demás, obviamente, no lo estoy comparando. Si una cosa es una moneda fiat, curso forzoso, impuesta por la fuerza, pero también es cierto que esa moneda no podría circular si fuera pésima moneda, ¿sí? De hecho, llega un punto en el cual, que es un caso extremo de hiperinflación, la gente se libera de esa moneda. No importa el curso forzoso, no importa absolutamente nada. Van a buscar alternativas. Bueno, nosotros lo que necesitamos es una alternativa, porque lo que se nos viene es grave, ¿sí? Así que ya no estamos hablando de hiperinflación, que a la larga siempre llega. Estamos hablando de la CBDC. Es decir, esto es algo nuevo, este es el sueño húmedo de un Stalin, un Mao, un Hitler. Todos estos tipos siguen ahí, pero por lo menos el espíritu de estos tipos no murió, ¿sí? Y ahora tiene herramientas que antes no tenían. Por eso esto es algo tan importante, por eso nos obsesiona. Y por eso yo les agradezco también a ustedes haberse mantenido firmes. A veces es difícil, ¿sí? Hay mucha oposición de estas cosas, hay gente que les incomoda, ¿sí? Vamos, el nuevo discurso, ese nuevo relato, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos que amigarnos con el sistema, ¿sí? Que tenemos que esperar que las instituciones vengan a rescatarnos, que hay que tentarlas, ¿sí? Que hay que seducirlas. Bueno, eso termina mal. ¿Y ese cambio se empezó a dar a lo largo de los años o vino de golpe, primero? Y segundo, ¿qué diferencias hay entre lo que es actualmente a nivel técnico y filosófico Bitcoin BTC y Bitcoin Cash? Mira, a mí no me gusta hablar acá de filosofía, porque suena como algo muy abstruso, ¿no? A ver, ¿cuál es tu filosofía? ¿Cuál es mi filosofía? Esto no es algo opinable. Cuando yo te digo, lee el título del white paper, no te estoy diciendo, mirá qué vivo que soy, la interpretación que yo tengo de esto. No, te digo, léelo, ¿sí? Esto es objetivo. Esta es la intención de su creador. Por eso yo creo que una vez que vos acorralás al tipo que te dice, no es esa la intención, finalmente, hoy en día esta es la tendencia, ellos reconocen, sí, no era la intención de su creador, ¿sí? Lo que es Bitcoin BTC hoy. No es otra cosa. Bueno, muy bien, entonces, si eso es otra cosa, ¿a dónde nos conduce? Porque lo que necesitamos no es otra cosa, lo que necesitamos es eso, es precisamente una buena moneda, una moneda descentralizada, una moneda basada en prueba de trabajo, una moneda que permita el intercambio de valor, ¿sí? De persona a persona, sin pedir permiso, ¿sí? Necesitamos resistencia a la censura, y cada vez lo vamos a necesitar más. Esto va a ser, es decir, lo vamos a necesitar desesperadamente. Esto que estamos diciendo ahora, nos estamos adelantando. Todavía la mayoría de la gente no tiene idea de lo que nos espera, ¿sí? Porque está bien, sabemos que el sistema bancario, todos los problemas que tiene, sabemos que las cuentas te las pueden congelar caprichosamente, que todo lo que nos pueden hacer ya lo sabemos. Pero esto no es nada, ¿sí? No es nada. La capacidad técnica que van a tener los gobiernos de aquí a poco, que ya tienen,
pero todavía no se implementó todos estos planes de la CBDC, es algo que yo creo que la mayoría de la gente va a tener que chocarse con eso, con esa realidad, ¿sí? Porque la mayoría de la gente no quiere prestar atención. Digamos, es un futuro negro el que nos espera si no tenemos ese bote salvavidas. Por eso nosotros nos dedicamos a esto, ¿sí? No tenemos otra razón. ¿Sí? Yo no quiero ser un esclavo, no quiero que mis hijos sean esclavos. Creo que esa es razón suficiente. Mencionaste en tu respuesta la palabra descentralización y hablamos mucho de la revolución descentralizada en el ecosistema cripto. Me gustaría que nos cuentes qué implica la descentralización en Bitcoin Cash. Descentralización, creo que es otra cosa que la gente complica mucho. Un sistema es descentralizado si vos no tenés que pedir permiso, si vos te podés unir voluntariamente, ¿sí? Y podés también liberarte voluntariamente. Eso es descentralización. No hay una entidad que decide por todos los demás. Bueno, algunos consideran que eso solo se cumple si cada persona que usa el sistema es un nodo literal, ¿sí? Un nodo, tiene, digamos, es un nodo en el sentido técnico. No minero. Un nodo, sí, exacto. Nosotros creemos que, o consideramos que mucho más importante que tener un nodo en sentido técnico es tener tus propias claves privadas, tus propias llaves que te hacen dueño de tus monedas. Eso te hace un nodo, un participante en esa nueva economía, ¿sí? Después, el resto, los nodos una persona va a correr su propio nodo si le sirve, ¿sí? Si no, no. Si, el resultado que tenemos de esa, entre comillas, filosofía, es que nos han dicho que es muy importante que todos tengan su propio nodo. La realidad es que la gente termina usando custodios, ¿sí? Porque ¿cuál es el precio de eso? Si vos haces de eso la prioridad absoluta, y bueno, la gente tiene que lidiar con transacciones lentas, impredecibles, caras, ¿sí? Con tarifas muy altas. Y bueno, una cosa es lenta, otra cosa es impredecible. Yo no sé si se va a confirmar en 10 segundos o en 10 semanas, no lo sé. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, bueno, basta. Si esto no es para mí, ¿cuál es la alternativa? Te dicen que la alternativa es otra red, Lightning Network, que no es Bitcoin. O ellos dicen que sí, que es parecido, que no, que sí, hay debate incluso entre ellos. Ponele que sí. Bueno, muy bien. Quiero tratar de usar Lightning Network. Quiero huir del sistema de dinero estatal, Lightning Network. Bueno, muy bien, tampoco. Sí. La inmensa mayoría de la gente, la realidad de esto, sí, no, acá tampoco hay debate, sí, los mismos números de ellos lo dicen. La inmensa mayoría de la gente que usa Lightning lo usa a través de servicios custodiales, o sea, de cuentas, ¿sí? Como si fuera una cuenta bancaria. O sea, algo que puede ser cerrado en cualquier momento, que puede ser confiscado en cualquier momento, y de hecho hoy en día la wallet más usada para Lightning ya está prohibida en Estados Unidos y creo que está camino a prohibirse, si no se prohibió ya, en Europa. ¿Sí? Y esto es lo que están recomendando a la gente que use. ¿Por qué? Porque la gente no va a correr sus propios nodos de Lightning, y aún si lo hace, tampoco va a pagar las tarifas, o no va a enfrentar todas estas complicaciones y este costo que supone usar Bitcoin, este Bitcoin transformado, ¿sí? En esta otra cosa que nadie sabe bien qué es, porque incluso hay debate entre ellos. ¿Sí? Pasaron 15 años desde Satoshi, el ecosistema ha evolucionado. ¿Cuáles te parece que son los desafíos fundamentales de cara a futuro para esta revolución descentralizada y cómo ves posicionado Bitcoin Cash? Y de cara al futuro, la clave es la adopción. ¿Sí? Bueno, por mejor que sea la moneda, y nosotros argumentamos que la mejor moneda es Bitcoin, tal como la creó Satoshi Nakamoto, creo que mucha gente no entiende la relevancia de... Es decir, Satoshi Nakamoto no fue simplemente el primero. ¿Sí? Satoshi Nakamoto es equivalente, qué sé yo, no sé con quién compararlo, un Newton, ¿sí? No te aparece un Newton la semana siguiente, ¿sí? Con un descubrimiento que invalida todo lo anterior. ¿Sí? El tipo acertó mucho más de lo que la gente cree. La inmensa mayoría de la gente no
sabe, no está informada, no leyó el white paper. Entonces, ¿por qué seguían? Por lo que dicen otros. ¿Y quiénes son esos otros? Bueno, van cambiando con el tiempo. Si vos te fijas, ¿quiénes son los líderes hoy en día? En el mundo de BTC, ¿sí? Michael Saylor, que es un tipo que, él te lo dice, de vuelta, no lo oculta. Él es un maximalista del dólar. Él dice que el dólar va a seguir existiendo, que eso es irreversible, que Bitcoin no tiene que competir con el dólar. Te lo dicen en la cara, y no es el único que lo dice. ¿Sí? Hoy en día es la persona más escuchada. No, no digo que estén todos, absolutamente todos de acuerdo con él, pero en realidad no es casualidad. Este tipo dice lo que dice ahora. ¿Sí? Dice, Bitcoin es una maravilla ahora que está completamente discapacitado. Ese tipo, al principio, cuando alguien le hizo llegar el white paper, le dijo, che, mirá qué interesante esto. En los primeros años, la respuesta de él fue muy diferente. Dijo, salgan con esta estupidez. ¿Sí? Entonces, de vuelta, Bitcoin no cambió. Bitcoin Cash es simplemente Bitcoin. Yo sé que, digamos, hay formas más diplomáticas de decirlo. Y hay gente que mejor preparada que yo para explicar estas cosas sin ofender demasiado. Pero la verdad es esa. Lean el white paper y díganme si Bitcoin se parece más a Bitcoin Cash o a Bitcoin BTC. Me olvidé la pregunta, honestamente. ¿Cómo habías posicionado Bitcoin Cash? Sí, bueno, de vuelta, por muchas razones creo que, a ver, yo creo que es algo que vamos a necesitar. Entonces tenemos que, no digo que sea la única opción, pero tenemos que concentrarnos en la que más altas probabilidades tiene de lograrlo. Si nos dispersamos mucho, ¿qué es lo que lograron? ¿Sí? Dispersarnos. Originalmente estuvimos muy cerca de lograr que Bitcoin fuera ampliamente adoptado. Compañías gigantescas estaban aceptando directamente Bitcoin, sin intermediarios. ¿Sí? Como por ejemplo Steam, ¿sí? Como por ejemplo Expedia. Steam, sí, la de los juegos. Yo te digo, compañías con mucha trayectoria. Microsoft, ¿cómo se llamaba la de Dell? Bueno, todas estas querían subirse al tren. ¿Pero por qué? Porque pensaban, esto funciona y esto va a seguir funcionando. Es decir, esto va a escalar. Va a seguir funcionando, no importa si lo adoptan 1 millón, 10 millones o 100 millones de personas o 1.000 millones de personas. Creían eso. Lo mismo que creíamos todos. ¿Por qué? Porque compartíamos las ideas de Satoshi Nakamoto. Al principio, otra cosa que mucha gente no sabe, el 99% de la gente estaba completamente digamos, en la misma frecuencia de Satoshi Nakamoto. Todos estaban de acuerdo en lo fundamental, ¿sí? Todos estaban de acuerdo en lo que había que preservar, cómo funcionaba Bitcoin como sistema de incentivos, que el código después se implementa, ¿sí? El código acá es el esclavo de la idea, ¿sí? Después todo esto cambió, pero de vuelta, es una larga historia, no sé hasta dónde quieren. Brevemente, estamos en un espacio académico. ¿Qué va primero para la adopción? ¿Primero adoptamos y después nos reeducamos? ¿O primero nos formamos y después adoptamos? Primero nos formamos, sin duda, sí. Pero es difícil, porque en medio de todo este griterío formarse es muy difícil, ¿sí? Cuando uno quiere debatir estas cuestiones, y nosotros constantemente estamos llamando a debatir, por lo general la gente lo que hace es huir, ¿sí? Y refugiarse en el insulto, ¿sí? O en fin, ad hominem. Y nosotros, aprovecho que hay mucha gente mirando, invitamos siempre a debatir. Hemos debatido, ¿sí? Debo reconocer que hay gente que se atreve, pero esta no es la actitud que prevalece del otro lado, ¿sí? Del otro lado hay una actitud más bien triunfalista, ¿sí? Ya está, ya ganamos. Pero no ganamos BTC, BCH u otras criptos, ¿sí? Ya está. Lo logramos, ¿sí? Ya tenemos esta alternativa al dinero fiat y no hay nada que puedan hacer. Bueno, lamento decirles que ya lo han hecho. Ya está cooptado. No sirve. No sirve por lo menos a su propósito original, ¿sí? Entonces ahí es donde yo digo, paremos con la filosofía. Una silla tiene un propósito. ¿Sirve o no sirve ese propósito? Esto es lo mismo, ¿sí? ¿Es peer-to-peer electronic cash? ¿Sí o no? Si no lo es, entonces no va a servir a su propósito. Ok. Una
para ser bien concreto en esto, en la afirmación, Satoshi Nakamoto creó Bitcoin como reserva de valor, medio de pago o ambas. Respuesta concreta. Eso Por sí o por no. es un medio de pago indirecto, ¿sí? Es cash, es dinero. Lo demás puede llegar a ser o no, pero si no es lo primero, no va a ser lo otro, ¿sí? Esto desafío a cualquiera que venga, se siente acá y me explique por qué yo estoy equivocado, además de Mises y además de Menger y además de todos los que pensaron seriamente en esta cuestión. Sé que hay una corriente de pensamiento diferente, ¿sí? Pero yo ni siquiera lo llamaría pensamiento, honestamente. Bueno, determinante, exactamente. ¿Querés hacer la pregunta final vos? ¿O estamos bien con tiempo? Ok. Esta pregunta concreta, que creo que es interesante, se hizo para lograr esto, para cambiar las narrativas, hubo un cambio tecnológico a eso. Es decir, ese ataque al cual siempre hace referencia, ¿por dónde vino exactamente? ¿Por un cambio en el código? ¿Por un cambio en qué sentido? ¿Y qué provocó ese cambio? Porque después, a partir de ese cambio, tuvieron que haber otros cambios más. Bueno, sí, en realidad, yo esto muchas veces lo cuento, en el foro al principio era el tema, no era el único tema por supuesto, pero algo que atraía la atención de muchos era qué es lo que van a hacer, por dónde nos van a entrar, cómo nos van a atacar, y todos tenían una idea que terminó siendo errónea, y todos pensaban en algún ángulo técnico. Bueno, no, el ataque fue social, ¿sí? El ataque se logró... no sé hasta qué punto quieren que me meta, pero fundamentalmente... Vos tuviste las vivencias, sí, sí. Vos lo viviste, Bueno, entonces contalo desde tu vivencia. La censura tiene un poder que yo desconocía. La censura bien aplicada, una campaña bien orquestada de censura, ¿sí? De adoctrinamiento, de difamación. Todo esto funciona de maravilla. Tanto que el 99% de esa comunidad puede ser eyectada y la gente no se entera, ¿sí? Por lo menos en ese momento, ¿sí? Ahora las cosas cambiaron un poco porque justamente el foro no es un foro u otro foro, hay un montón de foros, entonces es mucho más difícil aplicarlo. Fíjate lo que está pasando ahora. Ahora Roger Ver sacó un libro en donde cuenta qué es lo que pasó y estos tipos ya no pueden censurarlo. ¿Sí? Antes, ¿qué hacían? Te censuraban en el foro que ellos controlaban. Hoy en día lo que hacen es aislarse ellos, ¿sí? Ellos bloquean absolutamente a todos los que tienen preguntas. Antes, personas como yo, teníamos preguntas. Che, ¿cómo es que esto no me cierra? Pum, afuera. ¿Sí? Te echaban de todos lados, te bloqueaban, te silenciaban. Hoy en día no pueden hacer eso. Lo que hacen es bloquear a todos, ¿sí? Para no escuchar más esos cuestionamientos. Pero la gente, el resto de la gente sí está escuchando. Hay gente que está prestando atención. Bueno, Marcelo nos ha dejado a todos pensando. Imaginen que tenemos una entrevista de 2 horas 20 en redes para compartir. Es un espacio de análisis y hasta de meditación. Así que muchísimas gracias. Gracias por haber grabado la entrevista y por estar hoy en vivo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, ahora viene el espacio de Ian Blas y Leo Beltrán. Ian Blas es cofundador de Bitcoin Cash Argentina, fundador de Tango Swap, Orders Cash y Smart Swap. Además es anfitrión del podcast La Economía P2P, que ya supera las 106 ediciones. Por otro lado, Leo Beltrán es el fundador de BCH Academy y un destacado promotor de Bitcoin. Es también junto a Ian Blas, podcaster de la economía P2P. Posee vasta experiencia en programación, análisis de sistemas distribuidos y conocimientos técnicos en criptografía y redes. Todos ustedes, muchachos. Muchísimas gracias por la introducción. Nosotros tenemos acá para presentarles un breve formulario, una breve diapositiva. Ahí está. La decimos titular Perspectivas actuales de Bitcoin.
con la idea de trabajar acerca de varios conceptos, principalmente desde un ángulo técnico y entendiendo el modelo de incentivos tal cual fue planteado originalmente por Satoshi Nakamoto. Y para eso, qué mejor que arrancar, a ver, ahí está. Ahí está. Qué mejor que arrancar por el documento que le inició todo. Esta no es nada más ni nada menos que la primera página del white paper. Obviamente continúa, nosotros la recortamos a modo ilustrativo, pero si podemos leer la principal descripción que Satoshi hace de Bitcoin, es decir, si él tuviera que resumirlo todo en una sola oración, es el título Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de persona a persona. Este documento técnico no solamente funciona como una descripción tecnológica y que solamente está orientada a personas con avanzados conocimientos en criptografía. De hecho, él mismo publica este artículo en la lista de correos de criptografía, es decir, orientado a un público técnico, sino que lo podemos leer desde una perspectiva económica, desde una perspectiva de un modelo de incentivos, y con una transversalidad que recorre absolutamente todo el documento. Bueno, esto explica qué es Bitcoin, un sistema efectivo electrónico de persona a persona. Detalla el modelo de incentivos, es decir, no nos deja ninguna duda de cómo va a funcionar y prosperar la red a largo plazo, y nos da algunas características fundamentales que hacen diferente a este sistema económico y este sistema de moneda a todos los anteriores que hubo. Por ejemplo, no existen los intermediarios. En este concepto no existe más una persona que está autorizando las transacciones de otros, sino que simplemente registran de forma descentralizada las transacciones que los usuarios mismos hacen entre ellos, sin un punto de control central. Es decir, no existe una entidad que sea la encargada de introducir o no una transacción, sino que ese consenso está distribuido en diferentes actores, y no se preocupen, ya vamos a entrar más en detalle sobre esto. Y lo más importante, y es, si pudiera dejar una cosa para que se lleven, es que este sistema es económicamente funcional, es decir, tiene sentido económico. Si nosotros hacemos un análisis austríaco del modelo de incentivos presentado por Satoshi Nakamoto, nos va a dar bien, porque es un sistema económico que está pensado desde la mente de una persona que escribe de forma técnica, pero en realidad está tratando de generar un sistema de incentivos que tenga una consistencia interna, es decir, es un sistema autocontenido. Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. Acá nosotros tenemos un diagrama muy simplificado de la red, pero lo podríamos pensar como en dos grandes agentes. Los nodos, cuando Satoshi Nakamoto habla de nodos, se refiere exclusivamente a los mineros, lo que hoy en día nosotros llamaríamos minero. ¿Por qué? Porque son los agentes encargados de ingresar las nuevas transacciones. Y los usuarios que interactúan entre ellos por fuera, es decir, por ejemplo, pasándose la dirección, haciendo transacciones, y simplemente avisándole a los mineros cuáles son las nuevas transacciones que ellos tienen que ingresar en la cadena de bloques. Por lo tanto, tenemos una distribución de las tareas y un modelo de incentivos. Fíjense cómo en el diseño original no existe este concepto de que cada una de esas personas está corriendo su propio nodo, sino que por el contrario, los nodos son aquellos que aportan poder de cómputo, que tienen un rol dentro de ese mecanismo de decisión diseñado por Satoshi Nakamoto, que es la prueba de trabajo, es decir, aportando esta solución al problema matemático durante cada bloque, y los usuarios son usuarios. De hecho, Satoshi Nakamoto explica en varios de sus posteos después de haber publicado el white paper, en uno dice: pretender que cada usuario tenga su propio nodo sería el equivalente a pedir que cada usuario de Usenet, que era en ese momento una red de noticias, tenga su propio servidor, o que cada usuario de correo electrónico tenga su propio servidor de correo electrónico. Lo que van a hacer la mayoría de los usuarios es simplemente conectarse al servidor de otro, que esto está explicado también en el white paper, cómo lo podían hacer, y también explica por qué esto no centraliza, como algunos creen, la red, o por qué no le quita soberanía al usuario, porque justamente esos nodos tienen reglas, y una de esas reglas es que no pueden robarse o censurar las transacciones que hacen los usuarios entre ellos. Ahora, el sistema de incentivos está claro. De hecho, hay una sección en el white paper, si mal no recuerdo, creo que es la sección número 5, que habla de incentivos. Tenemos dos agentes y tenemos un bien comerciado. Ese bien comerciado es el espacio en bloque. El espacio en bloque para que los usuarios puedan ingresar las transacciones. Por un lado tenemos que los usuarios son la demanda, son los que quieren ingresar las transacciones dentro de la cadena de bloques, y los mineros, o los nodos, que son los que proveen la oferta.
Si nosotros, es un gráfico muy simple que se ve en Economía 1, tenemos una curva de oferta y demanda, ¿no? A medida que aumenta la demanda, los mineros, según sus capacidades técnicas, porque obviamente existen limitaciones, ya podríamos entrar en eso y requerir una explicación un poco más detallada, pueden aportar una cantidad potencialmente ilimitada de espacio en bloque. Y esto está obviamente respaldado por los avances en la tecnología, la facilidad de poder de cómputo, qué tan sencillo es o no conseguir almacenamiento en momentos de escasez. Esto puede variar, pero lo que nosotros siempre obtenemos es, en este punto, acá, nosotros tenemos un punto de equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que pasó y por qué hablamos de un cambio de narrativa y por qué hablamos de un sistema que económicamente es disfuncional? En el caso de BTC. Nosotros tenemos que BTC tiene una oferta restringida. Esto es equivalente a poner un cupo de producción, una oferta máxima. Es decir, en vez de poner un precio máximo, ponemos una oferta máxima. En realidad lo que te termina generando acá es escasez. Todo esto es escasez. Por lo tanto, genera un desequilibrio de mercado, que no puede ser alcanzado nunca, porque si la demanda supera a la oferta, siempre va a haber una diferencia de precios o este punto de equilibrio se va a correr hacia la izquierda, haciendo que el precio para transaccionar sea mucho más alto. Perdóname, Leo. Sí. Aclara cuál fue la restricción. Bueno, esta restricción, que muy bien hecha la intervención, esta restricción es el límite al tamaño máximo de los bloques, que hoy en día BTC los configura en 1 megabyte por bloque. Mediante un truco podríamos decir que son aproximadamente 4 megabytes, pero esto limita la capacidad transaccional de esa red entre 5 y 7 transacciones por segundo como máximo. Estamos hablando de una red internacional para pagos, pensada para millones y millones de usuarios. No hace falta hacer muchas cuentas para darse cuenta de que eso no escala, no funciona y genera este desequilibrio de mercado. Es una oferta restringida de una manera muy artificial. ¿Y cuál es la diferencia con En Bitcoin el caso Cash? de Bitcoin Cash, la demanda, la oferta, se deja a libre albedrío frente a los oferentes, que son los mineros, y aquellos que generan la demanda, que son los usuarios. Es decir, existe una comunicación y el precio de la tarifa, es decir, cuánto sale meter una transacción dentro del bloque, es definido libremente por interacción entre usuarios y mineros. Ahora, ¿esto tiende a generar tarifas altas? No necesariamente, porque la realidad es que el espacio en bloque hoy en día es tan barato, es decir, estamos hablando de que sería económicamente rentable tener bloques de 1 gigabyte, 1000 veces más que BTC, o incluso más, para hacer millones de transacciones que podrían tranquilamente cubrir las demandas de países enteros, sin recaer en costos altos. Por lo tanto, como el costo para el minero es bajo, y esa demanda potencialmente existe, lo que nosotros podríamos llegar a pensar es que los usuarios van a estar terminando de pagar tarifas extremadamente bajas, prácticamente despreciables, tal cual era el funcionamiento original de Bitcoin y tal cual lo sigue siendo en el caso de Bitcoin Cash, donde las tarifas son suficientes para cubrir las necesidades de los mineros. Ahora voy a dejar que Ian explique un poco en qué consiste los incentivos de los mineros y por qué es importante entender el rol de los mineros dentro de la red. Sí, muchas gracias a todos los presentes y a UCEMA y al Club Cripto UCEMA, claramente. Y hay una sección del white paper en la que se menciona el sistema de incentivos. Y esto es algo que en general se pasa por alto, pero es justamente lo que hace seguro a Bitcoin. O sea, los mineros no lo hacen por que quieren, ¿no? No van a desperdiciar bienes, dinero, no se van a dedicar a esto sin tener una recompensa por eso. Entonces, ¿qué es lo que diseñó Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto diseñó, en la línea naranja se puede ver la inflación, ¿no? No es exacto, está representado. La inflación es decreciente, ¿no? Y en un momento toca cero. Sin embargo, él aclara que la actividad en la red, en realidad el agregado de tarifas de todas las transacciones va a pasar a reemplazar a esta inflación o subsidio, si se quiere, a los mineros, como recompensa, digamos, principal a los mineros. Acá hay que entender que lo que tenemos, ¿y por qué le decimos subsidio? Le decimos subsidio porque acá lo que hay es una transferencia de valor. O sea, lo que el minero está siendo subsidiado hoy por la inflación porque le estás sacando valor, si querés, a los ahorristas en Bitcoin, ¿no? Con nuevas monedas. Es lo mismo que hace el Banco Central, solamente que está programado en Bitcoin. Tiene un límite, ¿no? Pero hasta en el momento es eso. Por eso Satoshi Nakamoto
diseña que la actividad en la red tiene que ser el principal beneficio que tengan los mineros, para que este sistema de extracción de valor por parte del sistema de los ahorristas de Bitcoin a los mineros se termine y no repliques el sistema fiat que ya conocemos. Es decir, que ahí para aclarar un poquito eso, la ganancia en Bitcoin Cash por parte de los mineros es por el movimiento transaccional. Claro. Mientras que en BTC es más que nada por cada vez que se mina y el premio. No, en ambos es lo mismo. Vos tenés una emisión, los halvings son fechas cercanas. Hace unos días fue el de BCH, ahora va a ser el de BTC. Lo importante es que no hace falta que sea 2140 y que se mine el último SAT para que los mineros pasen a ser recompensados solamente por la actividad en la red. Esto es algo más rápido de lo que se cree. Ahora, en el próximo halving, en los próximos días de BTC, van a ser 3 BTC y pico, después van a ser 1,5, después sí, por bloque 0,7 en los próximos 4 años, y después ya estamos hablando de 0. ¿No? Ya nos estamos acercando, ya es lo mismo entre 0.01 y 0.001, ¿no? Digamos que el sistema hoy es dependiente del precio. ¿Por qué? Porque hay inflación, porque hay nuevas monedas, ¿no? Pero no va a ser así siempre. El sistema va a dejar de ser recompensado prioritariamente por las nuevas monedas y por el precio, ¿no? Porque lo multiplicás por dólares, o sea, los mineros lo cuentan en su costo, y va a pasar a ser prioritariamente por la actividad, o sea, no está el precio ahí involucrado, ¿no? Acá lo importante a tener en cuenta es que si nosotros censuramos actividad en la red o la hacemos imposible, es prácticamente muy difícil que esa nueva actividad en la red llegue a cubrir los costos de la minería, tal cual están presentados. Entonces, tenemos dentro de este sistema de incentivos, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, cae la inflación. La inflación cae mediante los procesos halving que son programados en el código. Los mineros corren un código, está escrito, o sea, ellos pueden anticipar el bloque en el cual la inflación va a decaer. Y con cada sucesivo halving, los mineros dependen cada vez más de las tarifas, ¿no? No tanto del precio, que es lo que explicaba Ian recién. Si los mineros empiezan a depender de las tarifas y nosotros simplemente bloqueamos cuántas transacciones pueden haber por bloque, entonces restringiendo de alguna manera la cantidad de tarifas que ellos podrían cobrar, tenemos dos opciones. Sin escalabilidad vamos a tener bajas tarifas y va a haber una baja demanda. Por lo tanto, los mineros no van a poder cubrir los costes, van a ser eyectados de esa red, van a tener que apagar sus máquinas y van a tener los usuarios que abandonar la red, haciendo una espiral en la cual sigue cada vez habiendo menos usuarios y consecuentemente, como los mineros dependen de los usuarios que quedan, van a ir desapareciendo los mineros. La idea es, el usuario se anticipa a esto y no quiere usar una red que sea insegura, una red que sea fácilmente atacable. Por lo tanto, o por lo menos que no tenga la expectativa de que esa red vuelva a ser segura en el futuro. Si Bitcoin está programado de esta manera, con una limitación a nivel de protocolo, a largo plazo, quizás no hoy, quizás no dentro de 2 años, pero a largo plazo, 10, 20 años, esto va a ser un problema que todos los ahorristas van a tener que enfrentar. Y los mineros, sobre todo, van a tener que enfrentar. Ahora, vayamos al modelo original. Y les aclaro, por las dudas, en el white paper en ningún momento se habla de un límite al tamaño máximo de los bloques. Con escalabilidad, que simplemente permitiendo que las transacciones sean tantas como la red lo demande y como los mineros pueden ofrecer, vamos a tener un escenario en el cual va a haber bajas tarifas, pero mucha demanda. Entonces, nos va a dar dos beneficios. Aumentan los casos de uso, porque si la red es económica, y no solamente la puedo usar, por ejemplo, para comprarme una casa, la puedo usar para comprarme un café, o comprar una porción de pizza, o simplemente ahorrar, o utilizarla, por ejemplo, como una red social, como las que existen en BCH, sobre la red. Y se potencia además de los casos de uso el efecto de red, que es la ley de Metcalfe, que, para quienes no la conocen, esta dice que el valor de una red aumenta cuadráticamente con la cantidad de usuarios, es decir, de manera exponencial. Si nosotros tenemos más usuarios en la red, o sea, cada usuario que nosotros agregamos incrementa exponencialmente el valor de esa red, porque hay más gente con la que puede interactuar. ¿Qué significa esto? Necesariamente dependemos de la adopción, necesariamente dependemos de que haya más gente utilizando la red, no solamente unos pocos, porque a largo plazo eso va a tender a tener un valor bajo. La ley de Metcalfe nos explica que es ese valor el que le añade a los usuarios y nosotros lo traducimos en adopción.
Sí, acá hay una cosa importante. No estamos diciendo que porque tenés escalabilidad vas a tener mucha demanda, ¿no? Lo que estamos haciendo es un presupuesto. O sea, vos tenés, exactamente, tenés el potencial de, si tenés mucha demanda, lograr transicionar a este modelo de recompensa de la seguridad que diseñó Satoshi Nakamoto, que lo explica en el white paper, ¿no? La actividad en la red, o sea, la adopción, o sea, la demanda, el agregado de tarifas, pasa a ser la seguridad, digamos, ¿no? La seguridad pasa a depender de eso. Lo que estamos diciendo es, si no tenés escalabilidad, no tenés esa opción, perdés ese potencial. Entonces, se te abren dos caminos, que si querés podemos pasar al próximo, que hay dos caminos. Por un lado tenés, como explicaba Leo, baja demanda, ¿no? Poca gente queriendo hacer transacciones, y por lo cual bajas tarifas. Entonces tenés recompensa insuficiente para los mineros. Hablando de que solamente dependen, ¿no?, del agregado de tarifas. Entonces, si tenés pocas transacciones con bajas tarifas, no tenés seguridad, por lo cual la gente se va de la red, claramente. Por otro lado, tenemos un caso en el que sí hay alta demanda, ¿no? Y sí hay altas tarifas, por lo cual, por ejemplo, si más de 5 o 7 personas por segundo quieren usar BTC, las tarifas suben, y es lo que sucede. Por eso tenés tarifas de $50 o miles de dólares, y es lo que decía Marcelo, algo impredecible. Por lo cual, ¿cuál es el problema? Que la gente va a caer en servicios custodiales. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Cuando las tarifas suben, bueno, lo que estamos viendo es, las tarifas son bajas, si querés es un mix, las tarifas son bajas y en algunos momentos suben. Pero hoy tenés la recompensa por bloque, este subsidio a los mineros. Pero cuando eso se acabe, ¿qué hacemos? Apagamos y prendemos las máquinas según los momentos que hay o no picos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Y es que la gente cae en servicios custodiales, ¿no? Por ejemplo, mismo para abrir un nodo de Lightning Network, porque siempre te dicen, no, ok, es una capa de asentamiento y acá no tenés que usar la red, ¿no? Aunque el sistema está diseñado para que la gente use la red, no la tenés que usar porque pocas transacciones con muchas tarifas. Ok, usar Lightning Network, perfecto. ¿Cómo hago yo para tener yo la custodia de mis fondos en Lightning Network? Tengo que tener, bueno, un nodo, bueno, y tenés que abrir un canal. ¿Cómo abrís el canal? Pagando en la tarifa on-chain. Pero si las tarifas son altas, por eso no quiero usar la red principal. Lo siento. Esas son las tarifas del momento, ¿no? O sea, la red va a depender de eso. Exactamente. Y para cerrar el canal lo mismo. Porque encima vos tenés que balancear, rebalancear, además de todos los problemas técnicos, los problemas matemáticos que tiene, ¿no? Ya de por sí, Lightning Network. Podríamos hacer una conferencia hablando solamente de los problemas de Lightning Network, pero quiero aclarar una Pero cosa. que esto ya se ve, tiene Sí. 10 años Lightning Network y todavía no está todo el mundo usándolo y sigue teniendo problemas. Suben las tarifas on-chain y suben las tarifas en Lightning, porque la gente tiene que abrir y cerrar canales y cuando vos tenés que pasar por el canal, te cobran una tarifa más alta que antes. Sí, y aclaro una cosa, también caer en servicios custodiales es usuarios abandonando la red. Es decir, no porque haya usuarios que tengan sus monedas en un exchange usando Lightning Network, significa que la red no está siendo abandonada. Está siendo abandonada porque está siendo reemplazada por otra cosa. Pero, en rigor, Lightning Network no es un sustituto ni una capa más de BTC. Lightning Network es otra red aparte. Justamente ese es el criterio del white paper de Lightning Network, que somos una red alternativa. Y de hecho, no existe una única versión de Lightning Network. Hay varias y, por ejemplo, potencialmente habría, bueno, de hecho, la primera implementación de Lightning Network no fue sobre BTC, fue sobre Litecoin. Es decir, hay un Lightning Network para Litecoin, hay un Lightning Network para BTC. Y después encima te hablan de terceras capas, o sea, algo encima de Lightning, o directamente te ahorras toda esa complicación y terminas usando servicios custodiales. Es decir, ni siquiera intentás usar Lightning, que es lo que termina haciendo la mayoría de las personas. Sí, y es lo que va a pasar si las tarifas son altas. Si las tarifas son siempre altas y la red vive de unas pocas tarifas altas, ¿no? De 7 tarifas por segundo, pero muy altas, ¿cómo no vas a caer en servicios custodiales? O sea, tu abuela, por ejemplo, va a abrir un canal en Lightning Network y va a pagar el fee miles de dólares solo para abrirlo, para cuando se le acaben Mi los fondos abuela tener que puede- cerrarlo. Sí, Mi no, mamá, bueno, puede mi ser mamá que cualquiera me de acá. debe La estar gente- mirando desde un pueblo. No, tranquilamente, cualquier persona que esté escuchando, ¿pagaría miles de dólares para abrir un canal o cerrar? Porque es lo que la red te pide. ¿Y ¿no? puede Si no usar llegás a BCH tener tranquilamente suficiente- mi mamá? ¿Cómo? Sí, es que vos, ¿Con bajo costo? es que de eso se trata Bitcoin. Por eso insistimos. Siempre se nos habla, cuando hablamos de estas cosas, que escalar no es gratis. Entonces, uno de los argumentos que se presentó en un momento, como contraposición a la postura original de los bitcoiners, fue, bueno, pero tu escalabilidad tiene un precio.
Y aparece el famoso trilema de la blockchain, que más de alguno lo habrá escuchado, que es como el principal argumento, o uno de los principales argumentos en contra de la idea de la escalabilidad de BCH. ¿Qué dice? El argumento dice que no es posible tener una red que maximice la seguridad, la escalabilidad y la descentralización. Aumentar una, según ellos, es perjudicar a alguna de las otras dos. Entonces nos dicen, por ejemplo, BCH tiene escalabilidad, pero se centraliza. O BCH tiene escalabilidad, pero no tiene seguridad. Entonces, ¿cuál es la solución? BTC, según ellos, no tiene escalabilidad y lo reconocen, pero dicen, la escalabilidad viene por segundas capas, lo cual es dudoso, digamos, que vos puedas construir un edificio de 900 pisos sobre un cimiento de tierra, pero por otro lado, dicen, nosotros elegimos ante estas tres cosas la seguridad y la descentralización, como si fueran contrarias unas a la otra. Pero este es el argumento principal. Ahora, la demostración de por qué este trilema es problemático desde el punto de vista lógico es porque asume, o es, digamos, una afirmación de un negativo absoluto, es algo que no se puede mostrar como negativo, salvo que nosotros entremos a las definiciones individuales de qué significa cada una de estas cosas, y yo acá puse las definiciones de seguridad, es el equivalente a hash power, descentralización, según ellos es muchos nodos, y escalabilidad es espacio en bloque. Ahora, por ejemplo, estos son atributos que se eligieron también de forma arbitraria. ¿Por qué no agregar un cuarto punto y decir resistencia a la censura? ¿Qué de estas tres cosas nos da resistencia a la censura según ellos? Y en realidad, el sistema de Bitcoin no está pensado desde estas tres perspectivas. De hecho, se habla de seguridad en el white paper, pero no se habla de descentralización. Creo que la palabra descentralización no aparece, aparece peer-to-peer, de persona a persona. Es decir, que la descentralización tiene otro significado en el modelo original a como ellos lo perciben de esta manera. Entonces, acá le doy la palabra a Ian, vamos a hablar de lo que nosotros consideramos una de las mejores respuestas, que es la armonía de la blockchain. Exactamente, porque esto es lo opuesto a lo que se plantea con el trilema. Y es que está en el propio white paper. Otra vez es lo mismo. Y no es que insistimos en el white paper porque Satoshi es una deidad, sino que acertó, simplemente acertó y tiene razón. Entonces, como ya explicamos, la red depende de la actividad en la red. Entonces, ¿cómo vas a tener actividad en la red sin escalabilidad? ¿No? O sea, ¿cómo vas a tener este efecto de red? Hay millones de personas usando la moneda, pagando bajas tarifas, en el agregado, recompensa a los mineros. Entonces, la escalabilidad, o sea, el potencial de tener más actividad en la red, si lo conseguís, te da más descentralización, o sea, más competencia, más mineros, lo cual te da más seguridad. Lo cual Es un esquema que se retroalimenta. Exactamente, es todo lo contrario a un trilema. Incluso más nodos no mineros. Más incentivos para incluso correr nodos no mineros. Si tenés una red con una adopción creciente. Sí, y bueno, es que no se puede tocar todos los temas, pero al que le interesa también existe otra sección del white paper que se llama reclamando espacio en disco, o se les suele decir podado, el cual se explica por qué no tenés que almacenar toda la blockchain, no hace falta, lo explica el white paper. Entonces, cuando hablan de los nodos no van a poder ser suficientes, o te hablan acerca de, por ejemplo, solamente grandes servidores o grandes granjas de servidores podrían correr una versión de blockchain en su modelo original, nosotros decimos, sí, es la idea. De hecho, Satoshi mismo hablaba de esto y decía, hay que dejárselo a usuarios especializados. La configuración actual, y esto en 2009, 2010, en la cual cada usuario es un minero, no es la configuración que se entiende para una escala masiva. Por lo tanto, estaba previsto desde el inicio que usuarios especializados se dedican exclusivamente a la minería y los usuarios sean simplemente usuarios. Así como acá nadie tiene su propio servidor de correo electrónico para recibir los emails, bueno, el día de mañana nadie va a tener su propio nodo para utilizar Bitcoin. De hecho, Satoshi dedica una sección específica del white paper para explicar cómo se puede tener una certeza, porque obviamente viene la pregunta, che, ¿qué pasa si los nodos o los mineros se vuelven malos de alguna manera, ¿no? Y tratan de cambiar las reglas de consenso? Bueno, ¿quién es el principal incentivado para evitar que alguien, digamos, otro minero, cambie las reglas de consenso? Y el resto de los mineros. Entonces, asumir que la seguridad de la red provista por los mineros no es suficiente es ir en contra de la base en la cual está sentada la cadena de bloques y Bitcoin mismo como un sistema de incentivos cerrado. Después, otro argumento que me gustaría analizar brevemente es el de la seguridad y la descentralización depende de que haya más nodos no mineros, nodos hobbyistas, que se dediquen, por ejemplo, a almacenar todas las transacciones de la cadena de bloque. Por lo tanto, pueden detectar fácilmente cuando un minero o los mineros como un grupo
rompen las reglas. Y acá viene a ser una analogía muy buena, la de, es el equivalente a cuando tenemos a los usuarios que están, por ejemplo, supongamos que la red es un partido de fútbol, y vos tenés los usuarios que en la casa lo miran por televisor, ¿no? Y tenés a los nodos no mineros, que son los espectadores de ese partido. Y está el campo en el medio, digamos, existen las transacciones, las jugadas, y el árbitro que determina las reglas. En este caso, digamos que no existen los árbitros, sino que los jugadores se ponen de acuerdo entre ellos para definir. Bueno, si el usuario ve una falta y nadie hace nada, que es la persona que está desde su casa, por ejemplo, mirándolo por televisor, es el equivalente a no puede hacer nada, de la misma manera que un espectador, que es un nodo minero que está mirando lo que ocurre en la red, no puede hacer nada gritando desde la platea, porque no tiene ningún poder de cómputo. En el caso de Bitcoin, solamente tienen voz y voto aquellos que aportan poder de cómputo, que son exclusivamente los mineros. Es decir, no hay incentivos económicos para correr un nodo no minero desde la perspectiva del incentivo de la red, al menos. Sí, además, Perdón, Bitcoin, un detalle ahí, que es una pregunta recurrente es, en Bitcoin, BTC, siempre se dice que los nodos no mineros aportan seguridad. bueno, el Bitcoin está creado ¿Es para así ser o no es así? anti-ataques civil. Es una de las ventajas que tiene Bitcoin, que no puedas simplemente spamear la red. No es que Amazon pueda abrir 1 millón de nodos en sus servidores y atacar la red y controlar el protocolo. Eso es justamente la razón por la cual Bitcoin tiene prueba de trabajo. Si no hicieran falta los mineros, si el sistema funcionaría, si no existieran los ataques civil, podría sacar a los mineros y a la prueba de trabajo, no hacen falta. Pero como existen los ataques civil, existe la prueba de trabajo. Entonces, ¿cómo mineros sin poder de cómputo en una red de prueba de trabajo pueden proteger la red? Es ridículo. Digamos, lo que estás pensando es, la protejo haciendo un ataque civil a una red que es anti-ataque civil. Ese es básicamente el planteo de que muchos nodos hobbyistas, ¿no? Pueden proteger la red. Sí, de hecho, el argumento, o sea, siempre se habla de que Bitcoin, o Satoshi Nakamoto resolvió exitosamente el problema de los generales bizantinos, que es cómo se mandan dos generales, instrucciones entre ellos, para atacar una ciudad cuando el medio por el cual se tienen que mover los mensajeros es un medio hostil, ¿no? No saben, por ejemplo, si su mensajero puede ser secuestrado por el enemigo y reemplazado con un mensajero que dice sí, ataca. Entonces, la idea es, para no entrar en detalles, Bitcoin de alguna manera resuelve eso, porque justamente lo que se asume como punto de partida es que va a haber, o hay, algunos agentes que son hostiles a Bitcoin. Entonces, haciendo dependiente la red y la seguridad de cuánto poder de cómputo aporta cada uno de esos agentes que quiere tener voz y voto, haces que la persona que quiera atacar la red tenga que invertirse económicamente para poder hacer ese ataque, lo cual, con un gran número de usuarios, trae más escalabilidad, más actividad de la red. Con un gran número de mineros aumenta el poder de cómputo, por lo tanto ese ataque se vuelve cada vez más costoso, al punto tal de que no existe organización en el universo que podría atacar a Bitcoin, entendiendo a Bitcoin como un sistema de incentivos que depende del poder de cómputo de la prueba de trabajo. Entonces, si vos estás diciendo que los nodos no mineros de alguna manera son aquellos que toman la decisión última de lo que es incluido y no incluido en la red, es no entender cómo funciona Bitcoin y cómo está diseñado. Es esencialmente hacer oídos sordos a lo que viene a explicar Satoshi y a lo que está explicado desde el inicio de los tiempos. De hecho, tanto es así que una red sin mineros y con nodos no mineros no tendría nuevos bloques porque no hay nadie que los está generando. Por lo tanto, es una red inútil. Creo que con esto se... Una sola cosita. Fíjense cómo, si siguen lo que está diciendo Leo, se puede llegar a la conclusión de que limitar la escalabilidad también limita la seguridad. ¿Sí? Limitas el ingreso de los mineros, por lo tanto, a la larga, también estás comprometiendo la seguridad, de que te sirve una moneda que sea insegura. O empujada hacia la custodia, en caso de que tenga. Además, ¿para qué quieres un nodo de una red que no puedes usar? Porque las tarifas son altas, no tiene sentido. Perdón, y las tarifas, no es que ahora en este momento, pues ya veo que van a decir, no, pero ahora yo pude hacer una transacción por tanto. No importa, ese modelo requiere tarifas de, y esto ya lo dice Michael Saylor, cientos de miles de dólares, el equivalente actual a cientos de miles de dólares, si no millones. Palabra de Michael Saylor. Él lo que quiere es un sistema que sirva a instituciones financieras, ¿sí? Una capa de asentamiento para bancos. En eso
se convirtió BTC, ni siquiera eso lo lograron, ¿sí? Porque las tarifas no llegan, no siguen subiendo. Este es el problema que tienen. No se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Sí? Cuando vos festejás tarifas bajas, estás festejando la muerte del sistema. Cuando festejás tarifas altas o extremadamente altas, lo que estás festejando es la exclusión de prácticamente todo el mundo. Por eso lo que propone gente como Peter Todd, que propuso 1 megabyte en el 2013, replace by fee, full replace by fee, es tail emission, o sea, inflación ilimitada. No lo digo yo, lo dice el propio Peter Thiel. Peter Todd. Peter Todd, perdón. Sí, Bueno. Peter Todd tiene un rol central en todo esto que nosotros hablamos y ya van a poder leer más sobre esto en el libro de Roger. Bueno, otra de las cosas es, Marcelo justamente habló de estas citas en su momento, y esta es una cita de Menger, está en Principios de Economía, porque acá también está la parte de la narrativa, ¿no? Mi opinión es que la narrativa fue forzada luego. O sea, si yo te limito a que no puedas usar la red, ¿cuál puede ser tu narrativa? No, es que usarlo está mal, hay que guardarlo porque es oro digital, ¿no? Entonces, una de las cosas que explica Menger, ¿no?, en esta cita es que primero una moneda, o sea, estamos hablando de un bien de intercambio indirecto, no estamos hablando de un bien, ¿no? Porque vos podés ser reserva de valor como una obra de arte, perfecto, pero eso es un bien, no un bien de intercambio indirecto. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, vos podés atesorar valor en una obra de arte, pero no lo podés usar para ir y comprar otra cosa, ¿no? Sería trueque, no es dinero. Entonces, si el dinero es reserva de valor, es porque primero es medio de intercambio directo. ¿Vos para qué vas a guardar Bitcoin? ¿Para comerlos? No lo puedes comer. Lo vas a guardar para poder comprar algo en el futuro, a cambio de Bitcoin. Lo querés usar como un medio de intercambio directo. Es que Bitcoin es eso, dinero puro, digamos. Es el activo y la red en uno. Ese es, si querés, la solución al teorema de regresión de Mises. Acá tenemos entonces la primera cita que dice específicamente: las funciones de medida de valor y reserva de valor, es decir, esta unidad de cuenta y reserva de valor, no deben atribuirse a la moneda como tal, es decir, no son atributos que son necesarios para que algo sea moneda, ya que estas funciones son de naturaleza meramente accidental y no son una parte esencial del concepto de la moneda. ¿Cuál de los tres atributos de la moneda, que normalmente se dicen, no está acusando de ser meramente accidental? El de ser un medio de cambio, porque esa es la definición de dinero, justamente. Exactamente. Por eso, uno de los padres fundadores de la escuela austríaca es claro en esto: el dinero no puede ser impuesto como algo que arbitrariamente decimos tiene valor. El dinero tiene que ser percibido primero como un buen medio de intercambio y después, como sabemos que lo podemos gastar, ahorramos. De hecho, ¿qué es el ahorro? El ahorro es consumo diferido. Es decir, medio de intercambio diferido. No consumo ahora, consumo dentro de un año. Eso es ahorro, es consumir después. O esperar consumir después, generando una expectativa, pero depende necesariamente de que sea medio de intercambio primero. Nadie ahorra en algo que yo no puedo gastar. Bueno, y esta es otra cita, pero en este caso de Mises, ¿no? Está cortado, al principio menciona que hay gente que siguen discutiendo esto y no entiende por qué. Dice, ciertas tendencias en la literatura reciente sobre la moneda hacen aconsejable examinar brevemente estas funciones secundarias y mostrar una vez más que todas ellas pueden deducirse de la función de la moneda como medio común de intercambio. Capítulo 1 de la teoría del dinero y del crédito, Mises. No estamos inventando, es algo que lo dice la teoría económica. Si querés pasar a la siguiente. Y si lo pensás, cuando te dicen BTC es reserva de valor, ¿por qué? ¿Por qué reserva de valor? Si todos los atributos que tiene también lo tiene, por ejemplo, Bitcoin Cash. O inclusive mejores, porque lo puedes usar. ¿Por qué es reserva de valor? Porque sube de precio. ¿Pero por qué sube de precio? Porque es reserva de valor. Esa es la respuesta que realmente dan. O sea, ¿qué es lo que no tiene el resto que tiene BTC? Bueno, que sube de precio, ¿no? La misma respuesta que te da Madoff. Sí, es la misma respuesta que te da Madoff, exactamente. Hace la definición de un esquema piramidal, no digo que lo sea, pero si esa es la defensa, no se distingue de un Ponzi. No queremos hacer una caricatura, ¿no? La falacia del hombre de paja, pero es realmente el argumento. Sí, lo hemos visto. De hecho, también ha habido otras. Quizás no podemos responder puntualmente en este tiempo a todos y cada uno de los argumentos a favor de BTC, o por lo menos a favor de este modelo de incentivos, pero sí entendemos que este es uno de los más comunes y que se cae bastante fácilmente. Claro, o sea, porque con poco esfuerzo. Si Bitcoin es dinero puro,
¿por qué sería reserva de valor antes de medio de intercambio? ¿No? Va en contra de la teoría económica. Una pregunta Sí. para ver si puedo contribuir un poco con la conversación. Si bien, y quiero aclarar que no necesariamente el Club del SEMA está ni a favor ni en contra de ninguna de las posturas de ninguno de las teorías. Y sí estamos de acuerdo en los principios, en separar la moneda del Estado, en crear un sistema descentralizado, etc. Al fin y al cabo, no es inherente a cada persona qué considera como reserva de valor o no. Si yo quiero tener mi reserva de valor en bananas, si yo soy un panadero y quiero hedgearme, quiero tener mi reserva de valor en harina, si soy un tipo que hace paellas y quiero tener arroz. Y si cualquier sistema, el que sea, me da la posibilidad de entrar y salir cuando quiero. Si un conjunto de personas consideran que algo es reserva de valor, vasos, bananas, harina, está bien. Y si ese conjunto de personas le dan valor a eso y ese bien es escaso y consideran por la ley de oferta y demanda que eso tiene que subir de precio, está bien. Digo, y esto una pregunta bien intencionada, es, al fin y al cabo, nosotros no somos los jueces de lo que es reserva de valor o no. Nosotros somos quienes podemos, vía tecnología, dar opciones a la gente, como bien decís, a otros sistemas. Hay gente que querrá ahorrar en pesos, hay gente que querrá ahorrar en dólares, en Bitcoin Cash, en Ether, en oro, en bananas o en Bitcoin. Entonces, no sé si esto es un problema. O sea, al fin y al cabo, si todos nos ponemos de acuerdo en el planeta Tierra que está bien ahorrar en bananas, está bien también. Ese es simplemente lo que quería dejar claro, dos cosas como USEMA. Sí. Una, que todas las opiniones son bienvenidas y está buenísimo. Y dos, que también la gente tiene, no todo el mundo, digamos, no analiza lo que hace, y si un conjunto de personas se ponen de acuerdo en que algo tiene valor, tiene valor. Eso simplemente lo tiro como una provocación positiva a esta postura, ¿no? Habrá gente que le guste Bitcoin, habrá gente que le guste Bitcoin Cash, habrá gente que le guste ahorrar en bananas, en oro, en dólares, en pesos, y no por eso son incorrectas las posiciones. ¿Está bien? Habrá algunas que vos consideres mejor y otras peor, pero simplemente eso. Digo, en los principios estamos todos de acuerdo, simplemente quería hacer ese Lo que yo me comentario. preguntaría es por qué la gente, si puede usar bananas como medio para el ahorro, no lo ha hecho en miles de años y sí oro. Es decir, hay atributos del oro que no lo tienen las bananas. Y lo que está pasando acá es que se le está diciendo a la gente, esto es oro, y le están dando una banana. ¿Sí? Entonces, acá el problema es, sí, por supuesto, cualquiera puede hacer cualquier cosa, nadie se opone a la libertad en la esfera monetaria. Pero si a vos te están mintiendo, bueno, yo también tengo derecho a decir, mirá que acá él te está mintiendo, ¿sí? Mirá que eso que te está diciendo no es correcto por tal y tal motivo. No estamos diciendo, no compres esa banana. Lo que estamos diciendo es, eso es una banana, ¿sí? Estamos justo tenemos el tiempo justo por ahora, al final de Roger Ver, podemos hacer las preguntas. Entendemos que pueden generarse preguntas. Vamos a hacer todo lo posible para responderlas, si no tenemos muchos episodios de 2 podcasts tratando de responder la mayoría de ellas. Bueno, nosotros lo que estuvimos haciendo con Bitcoin Cash Argentina desde marzo 2021 fue empezar a expandir la adopción, ¿no? O sea, no simplemente nos sentamos a analizar el sistema de incentivos, decimos, tiene que tener adopción porque está diseñado Bitcoin para eso. No, vamos y buscamos la adopción. Esta página es map.bitcoin.com y se puede ver, si quieres pasar.
Hay más de 350 comercios que aceptan Bitcoin Cash en Argentina. O sea, lo que buscamos es que la moneda se use, ¿no? Es algo muy... O sea, que desde la misma manera que uso Mercado Pago, puedo estar Claro. usando Bitcoin Cash. Exactamente. Bueno, y acá tenemos distintas cosas de tecnología que hicimos, por ejemplo, un mapa, pero mejorado, ¿no? La idea es que puedas encontrar por cercanía, cuántos kilómetros de vos hay un comercio que acepta, la categoría, ¿no? La idea es acercar al usuario de Bitcoin Cash al comercio que acepta Bitcoin Cash. Y otras herramientas como Caja, que le permite al comercio cobrar con Bitcoin Cash mucho más fácil, ¿no? El pago va directo al comercio, pero le permite poder recibir, ver métricas, es algo muy similar a Mercado Pago. No tiene custodia, el dinero va directamente simplemente te deja visualizar tus pagos. Todo esto lo hicimos a raíz del feedback que tuvimos con los comercios. Yo el problema que tengo cuando cobro es que lo veo en el explorador de bloques que me llega una transacción. Yo solamente tengo computadoras, por ejemplo. Eso es algo bastante común. Tengo computadora, pero no tengo una tablet, entonces no puedo usar esto en el kiosco que acepta Bitcoin Cash. Pero cuando lo veo en un explorador de bloques el pago, aunque me lo muestre en pesos, cuando cierro caja a las 6 de la tarde se mueve la cotización. Bueno, eso es algo que no existía una solución. Con esto lo solucionamos. Hacemos básicamente se te congele, no lo que cobraste, sino el monto en la métrica. Entonces sabes cuánto cobraste al final y si los números, ¿no? Porque la cotización se mueve. Así que bueno, muchas gracias. Seguramente tenemos muchas preguntas para los chicos. Quiero reforzar lo que dijo Ariel. En UCEMA escuchamos todas las voces, ¿sí? Está bueno saber que existe una postura, que existe la otra, e insisto con lo que dije en mis palabras. El individuo es soberano y el individuo elige, ¿sí? Pero es necesario para poder elegir conocer todo lo que tenemos. Bueno, quedó planteado un debate. Bueno, ¿todavía no está? Ah, ok. Hagámoslo de la wallet si querés primero. Ah, bueno, listo. ¿Tienen descargadas Me pide el link. Me pide el link de vuelta que le manden. ¿Ahí se lo manda? Sí, sí. ¿Quieren que lo hagamos? Esperamos. Sí, dale, sí, mandemos mientras, sí. Mandamos el Sí. Sí, mándaselo. ¿Quieren aprovechar y contestar preguntas? Dale. Podemos ¿Quieren contestar hacer preguntas? si tienen ganas. Yo quería contar otro argumento de por qué no se usan bananas. Mismo Hayek, que ha escrito el libro de la nacionalización del dinero, y ahí él explica las características de una moneda. En cierto punto decía la divisibilidad casi perfecta que la tiene en general todas las criptomonedas, la transportabilidad, que es lo que no tenía el oro, o sea que se complicaba, de tantas otras, y devengaba en cierto punto en la reserva de valor. Pero acá se puede decir, ¿y cuál es la reserva de valor de la moneda fiat más allá de la demanda forzosa? Es decir, hoy se le atribuye a los países, antes estaba la convertibilidad o la reserva en oro, por así decirlo, y hoy capaz Bitcoin mantiene todavía su reserva de valor por su historia, por ser el primero y el más conocido. En ese sentido, ¿por qué no se prolongaría en el tiempo? Más allá que tiene una oferta limitada, tiene que reacomodar su sistema de incentivos. Claro. Pero puede tranquilamente, piénsolo, sobrevivir. Sí, digamos, si esto cambia, ponele que viene una nueva generación y los que hoy controlan el repositorio dejan espacio a otros y dicen, señores, volvamos a implementar las ideas de Satoshi. Por supuesto, eso puede ocurrir, pero eso no solo no está ocurriendo, sino que es justo lo contrario. Son cada vez más firmes en esto. Vos fíjate que en momentos en que las tarifas se dispararon, ¿sí? O sea que para hacer una transacción, en promedio tenía que pagar 50, 70 dólares, y hay mucha gente que pagó mucho más, por momentos. Estos tipos, si tuvieran la idea de eventualmente permitir
¿qué es lo que dijeron? Al principio dijeron eso, ¿sí? Eventualmente vamos a escalar. Si eso fuera cierto, en ese momento habrían dicho, bueno, vamos a dejar espacio. No, lo que hacían era celebrar. Celebraban las tarifas altas. ¿Por qué? Porque dentro de su modelo es lo que necesitan. Por eso te digo, ¿sí? No es que nosotros estamos diciendo, mirá qué mal, viste, que funciona BTC. Es el modelo, lo requiere, ¿sí? No es ni bueno ni malo. Dentro de ese modelo necesitas tarifas altas, muy altas y crecientes y sostenidas. Además tienen que ser altas y sostenidas. Entonces, si vos crees que eso es sostenible en el tiempo, es decir, que la gente va a pagar cientos de miles de dólares o millones de dólares para hacer una transacción, bueno, perfecto. ¿Sí? Yo te voy a decir, mira, entiendo que no, y te explico por qué. ¿Sí? Y la razón es que si hay bienes sustitutivos, entonces la gente va a tender a usar esos bienes sustitutivos. Si vos podés hacer la misma transacción por 0,0001 centavo, ¿sí? Y el otro te dice, acá cuesta 6 millones de dólares, y lo más probable, no te digo que es, te lo garantizo, pero lo más probable es que la inmensa mayoría de la gente elija el sistema, ¿sí? Que no lo excluye. Así que sí, yo no estoy diciendo que esto definitivamente es así y es la hoja de ruta que van a seguir a toda costa, pero así parece, ¿sí? Desde el momento en que se hicieron con el repositorio, son muy firmes en esto, tan firmes que están dispuestos a convertir a Bitcoin, BTC, en moneda inflacionaria con tal de no aumentar su capacidad. ¿Sí? Es la propuesta que están haciendo ahora, de vuelta, no lo estoy diciendo yo, lo dicen ellos, lo dicen los máximos representantes de Bitcoin BTC. Peter Todd, lean quién es Peter Todd, ¿sí? ¿Quién es Peter Todd? ¿Qué es lo que propuso hasta ahora? ¿Qué es lo que se hizo? Absolutamente todo lo que este tipo propuso se hizo, se implementó, y esto que es BTC hoy es gracias a tipos como Peter Todd, que en su momento eran una minoría minúscula, despreciable, risible, nadie les prestaba atención. Estos tipos se hicieron con el control de todo, echaron a todos los demás, y hoy en día Bitcoin BTC es lo que vos conocés, porque ellos ganaron, ¿sí? Porque estas estrategias funcionan, la política funciona, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Convertirnos en políticos aún peores, aún más despiadados, aún más cínicos? ¿O tenemos que difundir la verdad? Nosotros elegimos difundir la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Roger Ver, apodado Bitcoin Jesus, es un distinguido influyente cripto a nivel mundial. Es conocido por ser uno de los primeros inversores de empresas emergentes relacionadas con Bitcoin. Es un partidario de la opción masiva de Bitcoin como medio de pago, al cual ve como un medio para promover la libertad económica del individuo. Roger fue el primer inversor cripto de startups claves como Bitcoin.com, Blockchain.com, BitPay.com, Kraken.com y varias más. A la edad temprana, fundó Memory Dealers. En 2011 fue la compañía primera en el mundo en aceptar Bitcoin como medio de pago. En el 2012 creó BitcoinStore.com con cientos de miles de artículos disponibles para comprar con Bitcoins. Roger quiere que Bitcoin sea el más grande rival de las monedas fiat y que se use de manera transaccional, como varias veces lo detalló Satoshi Nakamoto. Así que damos pie a Roger, no sé si está acá en pantalla. Sí, quiero destacar, ahora cuando Roger se conecte, que la charla entre Marcelos, hemos seleccionado preguntas que nos fueron haciendo llegar para hacerle a Roger, se las transmitimos a Marcelo y lo que vamos a presenciar es una charla entre históricos, entre bitcoiners de la primera hora. Así que, bueno, a disfrutar. ¿Está? Ahí está. How are you, Roger? Good evening, everyone, and good morning from Singapore. It's just after 7 a.m. here, but cryptocurrency is so exciting that I'll get up extra early to help promote it with you guys. And thank you for this wonderful event. Les manda saludo a todos, dice que está desde Singapur, pero que las criptomonedas son tan excitantes que merece la pena levantarse temprano para hablar de este tema. I'm so glad you're back, so to speak, in the field. I think many people don't know the power of an
of just one guy with a mission. And I think your example is very inspiring. Thank you so much. I will read the questions here for you. Acá Marcelo le está diciendo que su ejemplo es muy inspirador, no hay muchas personas como él que hayan dedicado tanto tiempo, y le va a estar leyendo las preguntas en inglés, perdón, se la voy a estar leyendo en español, después Marcelo la lee en inglés, y voy a traducir la respuesta. La primera pregunta es, casi 7 años después del final de la guerra civil en Bitcoin, has decidido publicar tu libro Hijacking Bitcoin. ¿Qué te inspiró a lanzar el libro en este momento? Nearly 7 years after the end of the so-called civil war in Bitcoin, you've decided to release your book, Hijacking Bitcoin. What inspired you to release this book at this time? It was kind of just good luck that it got released at what seems like the perfect time. The book was ready, so we released it. But the timing seems to have, it's just the perfect time. Everybody's interested in crypto, and the book is getting a huge amount of attention already. I have an interview later on this evening with NPR, which is the biggest state-sponsored media in the United States. So it's really exciting to see how much attention this book is grabbing. Dice que el libro ya estaba escrito, que fue simplemente pura casualidad que fuera lanzado en el momento actual en el cual está recibiendo mucha atención. Dice que ha recibido respuestas positivas y muchos comentarios acerca del libro, pero que simplemente fue casualidad. El libro ya estaba escrito y lo lanzó. What was the last thing that you said? I couldn't understand very well. This evening I have an interview with NPR, which is the biggest government-sponsored media in the United States. So it's really interesting to see just how much attention the book is getting already. Ok, dice que esta tarde tuvo una entrevista con NPR, que es una de las agencias estatales o financiadas por el Estado de Estados Unidos más grandes, así que es impresionante ver la atención que está recibiendo el libro en este momento. Las reacciones iniciales al libro han sido fuertes y variadas, desde bloqueos en redes sociales por figuras como Adam Back hasta la reactivación de debates sobre escalabilidad por algunos actores en las comunidades de BTC. ¿Cómo interpretas estas reacciones? ¿Eran esperadas o te han sorprendido? The initial reactions to the book have been strong and varied, from social media blockings by figures like Adam Back to the revival of debates on scalability by some actors in the BTC community. How do you interpret these reactions? Were they expected or have they surprised you? Unfortunately, there's always been pushback against peer-to-peer electronic cash for the world, but at this point, I have to feel like Adam Back is being dishonest, because for years he's been claiming that it's just a bunch of sock puppets that support peer-to-peer cash via on-chain scaling, which was outlined by Satoshi Nakamoto. And clearly there's a whole audience here on this call of people that support it. There's people all over the world. And as recently as yesterday, he was saying the only people supporting it are a bunch of sock puppets that I'm paying for, which is just nonsense and disappointing and confusing that he would be so opposed to people actually having cryptocurrency that can work as cash in their daily lives. Ok, dice que se siente sorprendido acerca de que todavía después de tantos años siga siendo considerado el chico malo, siendo que personas como Adam Back, hasta incluso el día de ayer, han mantenido la postura de que aquellos que están promoviendo la utilización de las criptomonedas como medio de pago escalable se han considerado como sack puppets, que sería la traducción, como muñecos como títeres o marionetas para distraer, supongo yo, de la adopción de otras criptomonedas más serias. Entonces, siempre fue el discurso de ellos. May I ask you to make shorter sentences so I can translate between sentences so it will be more easily understandable for the audience also. And I won't miss so much detail. Sure, sorry about that. No, it's okay. Okay. ¿Cuál es tu opinión sobre el Lightning Network después de varios años de estar activo como la solución de Blockstream al problema de escalabilidad de BTC? What is your opinion on Lightning Network after several years of being active as Blockstream's solution to the BTC scalability problem? Yeah, I think it's coming up on maybe 8 years that they've been promising it. Ya ven 8 años prometiendo la tecnología. And here we are, years and years later, and it still doesn't really hardly work unless you're using a custodian. Hace varios años y años que vienen prometiendo y después de tanto tiempo sigue sin funcionar y lo están utilizando mayormente con custodios.
And if you're using a custodian, you've missed almost the entire point of cryptocurrency. Y si estás usando custodios, estás perdiendo prácticamente todo el punto central de las criptomonedas. And in 2024, Lightning Network still doesn't work as well for payments as Bitcoin worked in 2012. Y en 2024 Lightning Network todavía no funciona tan bien para pagos como lo hacía Bitcoin en 2012. Ok, thank you. ¿Qué opinas sobre los comentarios recientes de Michael Saylor sugiriendo que sería un regalo para la humanidad que todos pusieran su riqueza en Bitcoin y se llevaran sus claves privadas a la tumba? How do you feel about Michael Saylor's recent comment suggesting that it would be a gift to humanity for everyone to put all their wealth into Bitcoin and take their private keys to the grave? I think Bitcoin mainly is just the thing that we're measuring other wealth against. So if you want to give a gift to humanity, go on, invent a cure for cancer, or go and install satellites around the planet that give us better internet connectivity. Bitcoin es simplemente una forma de medir la riqueza del mundo, así que si querés aportarle riqueza al mundo, inventá una cura para el cáncer o poné satélites en órbita que nos dé mejor conexión de internet. Desde la comunidad BTC, el User Activated Soft Fork se ve como el triunfo de la descentralización y las minorías sobre la concentración económica representada por instituciones y mineros. ¿Qué reflexiones tienes sobre aquellos momentos? ¿Y qué importancia crees que tienen los nodos no mineros en la red hoy en día? From the BTC community, User Activated Soft Fork is seen as the triumph of decentralization and minorities over the economic concentration represented by institutions and miners. What reflections do you have about those moments? And what importance do you think non-mining nodes have in the network today? I think it shows just how effective an intolerant minority can be of a tolerant majority. Creo que refleja lo efectiva que puede ser una minoría intolerante frente a una mayoría mucho más tolerante. And the people that ran non-mining nodes didn't affect things at all. It was just their social media bullying that affected things. Y las personas que corrieron nodos no mineros no afectaron las cosas demasiado, fue simplemente una cuestión de bullying a través de las redes sociales. Según las últimas declaraciones de Peter Todd sobre la tail emission, inflación de BTC, ¿crees que su implementación es posible? ¿Cuál es tu opinión sobre Monero donde ya se ha implementado? According to the latest statements by Peter Todd on tail emission, BTC, this is BTC inflation, do you think its implementation is possible? What is your opinion on Monero, where it has already been implemented? So the big blockers predicted years ago that the BTC small blockers would at some point want to remove the 21 million coin limit on Bitcoin, and now they are. Los big blockers de hace muchos años ya predijeron que los small blockers de BTC iban a intentar eliminar el límite de 21 millones a la emisión propuesto por Satoshi Nakamoto. No, perdón, lo que él dice es otra vez que los small blockers decían que los big blockers iban a hacer eso. Ahora lo están haciendo ellos. No, perdón. Los small blockers decían que los big blockers iban a eliminar el límite a la emisión y en realidad ahora lo están proponiendo ellos mismos. And I've been a big fan of Monero for many years because Monero works very similarly to the way people imagined that Bitcoin worked when Bitcoin first came into the world. Y es un fanático desde hace muchos años de Monero porque es fácil ver cómo Monero funciona, como la gente cree que Bitcoin funciona cuando es utilizado. And I'd like to mention one additional coin that's interesting called Zeno. It's just like Monero, but for tokens. And we haven't seen privacy tokens yet. And so I'm very excited about privacy tokens. So people can read more at zano.org, Z-A-N-O. También está emocionado de comentar acerca de una nueva criptomoneda que se llama Sano, que es similar a Monero en cuanto a la privacidad, pero además incluye la posibilidad de emitir tokens y no hemos visto hasta ahora una red descentralizada con tokens, una red privada con tokens. ¿Crees que hoy en día Bitcoin funciona realmente como un instrumento de liberación financiera o se está convirtiendo en un instrumento de control social?
Do you believe that today Bitcoin truly functions as an instrument for financial liberation, or is it turning into an instrument of social control? So BTC is turning into an instrument of social control because everyone has to use a custodian, but cryptocurrencies like BCH or others are tools of liberation because people don't need permission to use them. BTC se está convirtiendo en un instrumento de control financiero porque se requiere de intermediarios y custodios para utilizarlo. En cambio, Bitcoin Cash y otras criptomonedas permiten un uso descentralizado y de persona a persona. ¿Es Bitcoin una reserva de valor, un medio de pago o ambos? Is Bitcoin a store of value, a means of payment, or both? It was always meant to be both from the very beginning, but the means of payment is what enables it to be used as a store of value. Siempre se supuso desde el principio que debería ser ambos, pero el hecho de ser medio de cambio es lo que le permite convertirse y ser utilizado en reserva de valor. ¿Por qué crees que la SEC aprobó los ETFs de Bitcoin? Why do you think the SEC approved Bitcoin ETFs? I think eventually there was so much pressure that they had to, where people would view them as even less legitimate than they view them already. Dice que lo hicieron en base a una presión de cómo la gente los podría llegar a percibir y que si no lo hacían los iban a ver como menos legítimos de lo que los ven actualmente. Los ETF se alejan de la autocustodia, que tanto se promueve en el mundo cripto. Y basado en esto, ¿crees que poseer ETFs está mejorando la adopción? ¿Qué podrían implicar los ETFs para el futuro? Do ETF distance from the self-custody that is so promoted in the crypto world? And based on this, do you think owning ETFs is improving adoption? What could ETFs imply for the future? So I think ETFs can be good and bad. They can be good in the sense that they bring more capital to the ecosystem, but bad because they remove people from actually owning the crypto themselves. Dice que los ETFs pueden ser buenos en algún sentido porque atraen capital al ecosistema, pero también son malos en el sentido de que remueven a las personas de la posibilidad de ser dueños directos de las criptos. Ok. ¿Te interesa Argentina? Si nuestro presidente Milei estuviera entre nuestros asistentes, ¿qué le dirías? Are you interested in Argentina? If our president Milei was among our attendees, what would you say to him? I think I would say thank you to him. And right now, Argentina is one of the most exciting countries in the world because we're all going to get to see what happens when a country pivots from socialism to capitalism. So I'm very excited to visit Argentina again later this year. Dice que si le pudiera decir algo sería gracias y que está muy emocionado de ver cómo Argentina puede convertirse en un experimento para el mundo, de ver qué pasa cuando un país pivota del socialismo al capitalismo, y que va a estar muy encantado de visitarlo más tarde este año. And if I can tell a brief Argentina story, maybe 2014 or 15, I visited Argentina for a Bitcoin conference. 13. And I'm sorry, what? 13. The audio is a little bit distorted, so I can't understand. 13 was 2013. Thank you. So, Va a contar and we una... went on a wonderful tour of the city. Please translate. Okay. Dice que va a contar una breve historia, una anécdota que tuvo en Argentina, viniendo en el año 2013 para una conferencia en Argentina. And we went on a bus tour of the whole city, and the tour guide would tell us about the different buildings and restaurants, and everyone was nice and respectful until she drove by, I believe it was the Central Bank of Argentina, at which point every Bitcoiner on the bus began booing, and the woman was so shocked and didn't understand why we were booing. But today our dream is coming true, and Milei has announced that he's closing the Central Bank of Argentina. So congratulations. Dice que cuando visitó Argentina en el año 2013 fue a hacer uno de los City Tour a través de estos buses que recorrían, y la persona que estaba haciendo la presentación de los edificios, le está mostrando distintos edificios, qué significaban, distintos restaurantes,
y pasa por uno de los edificios que él decía es el Banco Central de la República Argentina, y en ese momento todos los bitcoiners que estaban en el colectivo empezaron a abuchear hacia el Banco Central, y la mujer que estaba dando la charla no sabía, o sea, la que estaba dando el tour no sabía por qué abucheaban. Dice que ahora está muy contento con Javier Milei porque dice que ha anunciado que iba a tratar de cerrar esa atrocidad. And so once again, Bitcoiners were ahead of the general public in figuring out what was going to happen next. Dice que el público en general va a estar enfocado en ver qué pasa luego en Argentina. Roger, gracias por tu tiempo, por despertar de temprano. Si tuvieses que darnos un mensaje a un grupo que quiere difundir el ecosistema cripto, desde UCEMA, ¿cuál sería ese mensaje? Thank you, Roger, for being with us. Thank you for waking up early. If you were to give us a message for Crypto Club, which the UCEMA Crypto Club, and you were to give us some advice, what would it be? Keep using cryptocurrency as cash. Pay people with crypto every chance you have to pay someone, and take the fiat money that you would have normally used and buy more crypto with that. Dice, manténganse utilizando las criptomonedas como efectivo, utilicen en cada ocasión que puedan las criptomonedas y tomen el dinero fiat que hubieran utilizado para hacer esos pagos y compren más criptomonedas. Thanks. Thank you very much. Thank you all so much. Gracias. Ahora haremos, le agradecemos mucho teníamos más preguntas en realidad, por falta de tiempo no las podemos hacer, queremos tenerlo en otro momento también de vuelta a Roger Ver, así que seguimos, para cerrar esto es el último bloque, que una demostración con todos los que enviaron las direcciones de sus billeteras, así que estén atentos, que lo va a hacer ahí Leo e Ian. Sí, son 100 direcciones que van a estar recibiendo Bitcoin Cash en este momento. Primero lo que vamos a hacer es, Leo va a abrir una billetera de Bitcoin Cash en la computadora, ahora va a estar compartiendo pantalla ahí. Marcelo le va a enviar Bitcoin Cash y Leo lo va a repartir en 100 personas. Primero va a mandar $1 partido en 100 personas y luego le va a dar el equivalente de $3, ¿no? $3 a cada persona. Primero $1. Primero $1 y luego 3. ¿Por qué $1? No, es canela. ¿Por qué $1? Y porque la idea es poder demostrar que se puede usar, inclusive para montos pequeños. Cada uno va a estar recibiendo de los que participen en esto el equivalente a $0.01 en Bitcoin Cash. Después le vamos a estar dando un poco más, pero por lo menos para que vean que con una sola transacción es posible enviar a muchas personas al mismo tiempo, sin intermediarios y sin pedir permiso, que es lo más importante. No se ve, ¿no? Sí, tendría que... Tienen que compartir la pantalla. ¿Tienes que compartir? Sí, estoy compartiendo. A ver, vamos a probarlo de nuevo. Ahí está. Ahí Marcelo está escaneando el QR para enviar Bitcoin Cash. Mando 0,5. Sí. Por la duda, un poquito Sí, más. verdad. Bueno, Ahí Marcelo envió y Leo le llegó. La transacción no está confirmada aún, pero una de las ventajas que tiene Bitcoin, y lo dice el propio white paper en el primer párrafo, es que Bitcoin viene a superar este problema que tienen las tarjetas de crédito, de que vos pagás y te pueden cancelar el pago, no por eso son tan caras de usar, y tiene lo que se llama cero confirmaciones. Vos envías el dinero y el pago no es reversible. Digamos, si te vas a comprar una casa, puedes esperar confirmaciones, pero si vas a comprar un café, no hace falta que esperes confirmaciones de la red para usarlo. Ahí están todas las direcciones, son 100. Ahí se ve el monto, $1.03. Ya se hizo la transacción. O sea que le tuvo que haber llegado a todos en simultáneo. Y si querés se puede ver el fee. ¿Cuánto salió? Mandar a 100 personas.
Aclaramos que hay gente que dejó direcciones de exchange. La razón por la cual no le mandamos a esa gente es que no va a poder hacer este experimento. ¿Sí? El exchange se toma el tiempo que quiere. En cambio, si lo usamos tal como estaba diseñado para que fuera peer-to-peer, podemos ver los beneficios. No necesitamos esperar que otro nos autorice a usar nuestro dinero. No importa si es un centavo o si son 100 millones de dólares, esto es exactamente lo mismo. Es instantáneo. ¿Sí? Ahora, si son 100 millones de dólares, mi recomendación es no acepten ¿sí? una transacción instantánea. Pero yo diría que unos cuantos miles de dólares, es tan difícil engañar al sistema que resulta antieconómico. Entonces, tiene sentido para las compras cotidianas manejarse con transacciones instantáneas. Acá, desde la pantalla de la transacción, podemos ver que el fee fue el equivalente a 3.617 satoshis de BCH, que a tipo cambio de hora equivaldrían aproximadamente a 2 centavos de dólar por toda la transacción. El total, una transacción. ¿Cuántas? ¿A cuántas billeteras? Perdón, a 100 billeteras distintas. Es decir, podemos transferir por 2 centavos de dólar a 100 personas sin intermediarios. Independientemente del monto. Exacto. Ahora les voy a hacer la otra transacción, la cual vamos a ver el total de la cantidad que corresponde, ¿no? Esto es solamente una demostración, para que vean que esto es posible. Y esto era posible, ¿sí? En los primeros años era así. Todos lo usábamos de esta manera. Nadie pensaba que esto iba a dejar de funcionar de esta manera. Ahí mandó Leo otra transacción con un monto de 0,005 BCH, que es equivalente en este momento más o menos a 3.000 y pico de pesos, para todos, instantáneamente. Y si pueden ver ahí también, el fee fue de 3.600 satoshis, que equivalen, como les dije, aproximadamente a 2 centavos de dólar. Es decir, sirve tanto para hacer pagos pequeños, microtransacciones, como para transacciones con montos superiores. Esta es una transacción compleja, ¿sí? O sea, estos 2 centavos tienen que ver con que estamos mandando en una transacción a más o menos 100 direcciones. Pero si uno manda lo habitual a una sola dirección, entonces es una mínima fracción de 1 centavo, ¿sí? la tarifa. De hecho, podemos hacer una demostración de esto enviándome a mí mismo el resto de los fondos. Vamos a tratar de enviar lo que quede en esta billetera. No, sí, con Max me deja. Y vamos acá a enviar, firmar, y el equivalente a 749 satoshis, es aproximadamente una cuarta parte de lo que habíamos gastado con una transacción mucho más compleja. La razón por la cual estoy teniendo ese fee, que igual sigue siendo relativamente alto en términos de BCH, es porque tengo 4 inputs y un output. En términos de BCH, en términos de Bitcoin, el input siempre es más caro de meter en una transacción porque lleva firmas digitales que el output, pero igualmente sigue siendo una transacción extremadamente económica. Estamos por debajo de lo que es 1 centavo de dólar para una transacción, es decir, estamos entre 0,4 y 0,5 centavos de dólar, o sea, una décima parte de 1 centavo. ¿Qué pasa cuando hay congestión? Bueno, sencillamente como la red permite escalabilidad y no existe un límite arbitrario, en realidad en Bitcoin Cash el límite arbitrario hoy en día está fijado en 32 megabytes. A partir del 15 de mayo, la actualización de la red es límites flotantes que dependen de la actividad en la red. Si hay mayor actividad en la red, se permite incrementar el tamaño máximo del bloque. Cuando hay muchas transacciones, hay mucha demanda, simplemente ese límite va a surgir naturalmente de la interacción entre usuarios y mineros, y la tarifa va a ser siempre la menor que estén dispuestos a pagar los usuarios y la mayor que estén dispuestos a pagar los usuarios y la menor que estén dispuestos a aceptar los mineros, que por los costos que tienen van a tender a ser bajas. Sí, esto es distinto a lo que se hace en BCB. No es que no hay límite al bloque, no es que pasás de un bloque de 32 megabytes a uno de 1 giga. Lo que tenés es un ajuste dinámico.
el mínimo máximo, o sea, el piso es 32 megabytes. De 32 megabytes para arriba se calcula en base al anterior bloque. Si el anterior bloque pidió 32 megabytes, el nuevo bloque va a ser de 40 megabytes máximo. Y así va subiendo o va bajando con un piso de 32 según la red lo va necesitando. Esa es la próxima actualización que tiene BCH en poco tiempo. Siempre dejando un margen para que se hagan transacciones. Y eventualmente, si hay una erupción de transacciones, puede ser que suba un poquito la tarifa, ¿sí? Que en lugar de ser 0,0, qué sé yo, sea o 0,002 en lugar de 1, una cosa así, pero se puede seguir usando, ¿sí? No es que si de golpe tenés mucha demanda, vas a tener tarifas que se van a $100, a $1000. La idea es que eso no ocurra, ¿sí? Precisamente porque escala. Como usuaria, lo que puedo sugerir es que vean el podcast de los chicos, donde enseñan claramente cómo utilizar la billetera, es clarísimo. Es el episodio. Bueno, después se lo vamos a pasar. Pero pones y te va a salir seguramente. En la economía P2P realmente es muy didáctico el episodio para el uso de billetera. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Preguntas? ¿Cerrás vos o cierro yo? Bueno, agradecemos mucho la participación de todos, los que están online, los que están presentes, en nombre del Club Crypto UCEMA. Como bien dijimos, hoy tuvimos la oportunidad de tener a una de las visiones que hay sobre y las interpretaciones que tiene el paper de Satoshi Nakamoto. Vamos a tener otras también que podamos compartir. Les agradecemos muchísimo a Marcelo, histórico de Bitcoiner, Ian, Leo, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, los esperamos en la próxima. Dejo las palabras acá a la Presidente. No, gracias a todos por quedarse hasta ahora. Gracias a Osema, gracias a Rodrigo de nuevo, que ahí te vemos. Esto recién inicia. Compartamos la revolución descentralizada. Perdón, un aviso parroquial importante. Un aviso parroquial. En octubre, lo voy a dejar la palabra, se va a realizar en Argentina. Argentina fue elegido como país receptor de Bitcoin Cash a nivel internacional. Lo voy a dejar aquí. Sí, desde Bitcoin Cash Argentina, junto con Sebastián, que está ahí en la silla, estamos trabajando en hacer la conferencia internacional de Bitcoin Cash. Este año toca en Argentina. Va a ser en octubre, así que bueno, lo vamos a estar anunciando. Dentro de poco va a salir una web donde se va a poder comprar las entradas con Bitcoin Cash, obviamente. Y eso para que lo vayan agendando. Va a estar viniendo Roger Ver, como lo escucharon. Sí. Así que es una oportunidad interesante para conocerlo en persona. El último aviso parroquial, el 24 de abril vamos a estar haciendo un espacio. El Club UCEMA se propone analizar los proyectos de tokenización que desde el mismo UCEMA cuando presentamos y estudiamos el posgrado vamos generando, y el 24 de abril presentamos el primer proyecto que se denomina Tokenización de Energía de la Necesidad al Desafío. Están todos invitados. Gracias. Perdón, en el tercer piso, al menos 3, hay para un café, para el que quiera subir y